Estamos repasando algunas consultas que nos llegan por la gente que está interesada en saber distintas cuestiones referidas a la jubilación. Silvia es especialista en jubilaciones, abogada especialista en jubilaciones. Que hay una persona que dice, mi mamá vive en el extranjero y se quiere jubilar. Dime si lo puede hacer. ¿Se jubilan las personas que están en el extranjero? O sea, argentinos en el extranjero, ¿se pueden jubilar con una jubilación de acá? Se pueden jubilar siempre y cuando tengan la cantidad de años de aportes. Si vos cumpliste con los 30 años de servicio, que hay muchísima gente que trabajó, que le hicieron sus aportes, tienen sus certificaciones de servicio, no hay ningún problema. El problema que tienen los extranjeros es cuando no llegan con la cantidad de años, poder comprar moratorias de aportes. Sí. Hoy, para vos completar los 30 años de servicio que te exige la ley, tenés lamentablemente no. Y la pensión por vejez, que es nueva, es lo último que salió, que para aquellos hombres que tienen 65 años sin nada de aportes o con parcialmente aportes, no pueden acceder porque lamentablemente también es para residentes argentinos. Hay medidas que son para solo gente que reside aquí. Y hay muchos órganos de control. Antes la gente venía, se jubilaba y se iba de vuelta. Ahora han incorporado un montón de órganos de control donde ANSES sospecha que la gente vive en el extranjero, frenan la jubilación, piden pruebas de residencia y luego, si se puede probar que residen aquí, van a continuar con su jubilación. ¿Y estas moratorias siguen vigentes? ¿Tienen fechas? ¿Son permanentes? ¿Cómo es? Hay dos moratorias. Una que no tiene término, pero que solamente al día de hoy una persona de 60 años puede incorporar 20 años de aportes. Hasta el año 93 va esa, que es la 24476. La otra moratoria, que es la nueva, la novedosa de hace 2 años, termina en el 2019. Bien. Pero ¿qué pasa con esa moratoria, que es la 26970? Exige aportes. Tenés que tener parcialmente aportes, lo mismo que la 24476. En ambos casos, por eso es importante que los que se están por jubilar antes del 2019, que vean su caso ya, porque ya pueden empezar a aportar desde ahora. Claro. Podés ir armando, digamos, la estrategia para poder jubilarlos. Cada vez va a estar más difícil jubilarse, hay como toda una tendencia a ello, ¿no? Que si se terminan las moratorias es muy complicado, son muy pocos del porcentaje de gente que tiene la cantidad de años necesarios, 30 años de servicio. ¿Es así el porcentaje de gente que lleva los 30 años? Es bajísimo, es bajísimo. La verdad que, te vuelvo a repetir, es un país donde la registración del empleo empezó a ser rigurosa hace unos años, hace pocos años. Todo lo que es anterior al año 2000, te diré desde el 94 para atrás, es lo más complejo. Es muy complejo de acreditar y demás. Y aparte hay una realidad, es que hay muchas empresas que no han hecho aportes, se ha trabajado en negro. Y la gente prefería trabajar antes de irse a su casa y exigir aportes. Claro. Entonces, por eso estas moratorias es importante que continúen, porque con la historia laboral que tiene la Argentina, no podemos exigir 30 años de servicio o cambiar los requisitos, ¿no? Acá nos preguntan por la famosa reparación histórica. Sí. Dicen, vos quizás entendés el término, a mí se me escapa, dice, no es que no sepa qué significa homologar, pero yo en este contexto. No, dice, ahora te explico. Homologué en ANSES en diciembre y todavía no cobré la reparación histórica. ¿Qué ocurre con esto? ¿Se cobra o no se para que cobra? entendamos, reparación histórica fue la medida que tomó el gobierno últimamente, que lo que da es, le hace una propuesta al jubilado de un cobro, un mejor haber. Para los que tienen juicio, solo para los que tienen juicio, la posibilidad de cobrar parcialmente el retroactivo. ¿Por qué digo parcialmente? Porque están haciendo ofertas de pago de haberes y de retroactivo parciales. No lo que dice la sentencia de un juez, sino te dan un poco menos. ¿Cuánto menos? Depende del caso. Por eso es importante hacer cálculos. Que el jubilado lleve a su abogado previsionalista su resolución donde dice los aportes que él hizo para hacer los cálculos. ¿Cuánto te dan por reparación histórica? ¿Cuánto te dan por sentencia judicial? ¿Sí? Y en base a eso tomar una decisión. Acepto, es como un poco, como siempre digo, es como un juicio laboral que si vos arreglás, generalmente arreglás por un poco menos. Claro. Si vas a sentencia firme, arreglás por más. Bueno, esto es un poco así. Si vos arreglás por reparación histórica, arreglar, ¿no? Que te paguen lo que te corresponde, digamos. Sí, haces un acuerdo. Sí. Exactamente, haces un acuerdo, vos vas a empezar a cobrar una vez que esté homologado por el juez.
¿Qué es homologado? Es cuando vas con el jubilado al ANSES, pones el dedito, que significa que haces el acuerdo transaccional con ANSES. Luego se hace, digamos, en el mismo momento se genera un expediente judicial digitalizado que va a la justicia. Eso es lo que tardó mucho y que recién creemos que en el mes que viene, abril, mayo, va a empezar a agilizarse el tema. Es el primer expediente digitalizado de la justicia, con lo cual por eso está tardando mucho. Los únicos que están cobrando, porque después dicen, no, pero mi vecino está cobrando. Los únicos que están cobrando reparación histórica son aquellas personas que ANSES en forma arbitraria les empezó a pagar, que es la automática. El jubilado fue a su banco y vio que por reparación histórica automática estaba cobrando. Esos son los únicos casos, no por homologación, o por homologación va a estar saliendo en estos meses. ¿Y qué pasa con el que no quiere aceptar? Porque acá, por ejemplo, tengo una pregunta, dice, mi juicio está en Cámara de Apelaciones del 2015. Dice. ¿Cómo puedo hacer para acelerar la resolución? Yo no quiero aceptar la reparación. Claro. Dice. Es fundamental que la gente que tenga claro que no quiere aceptar la reparación histórica, que la rechace. Se tiene que expresar en este sentido. Sí, es importante. A ver, si no la acepta también en algún momento van a caer. Iban a caer el 31 de marzo las ofertas realizadas, pero hicieron una prórroga, porque hay mucha gente que todavía no está informada. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es ingresar a la página de ANSES con su clave de seguridad social, ingresar en la parte de reparación histórica y rechazarla. Igual la persona que está en cámara tiene abogado. El abogado seguramente... Si los juicios están muy adelantados, no conviene en la mayoría de sus casos aceptarlos. Claro. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo un porcentaje bastante amplio del retroactivo que vas a cobrar. Pensemos que el retroactivo no te lo pagan de contado. Te pagan el 50% contra homologación y el otro 50% a 3 años en cuotas trimestrales. Y si tu juicio está por salir de acá 1 año y medio o 2, sos joven y te ayuda tu salud, porque eso también es importante. Claro. En estos casos de arreglo, vos te das cuenta que le decís a una persona, vos no podés arreglar porque es malo el arreglo, y te dice, pero yo lo necesito y yo estoy enfermo. ¿Y qué le vas a decir? Claro, tenés que aceptarlo. Claro. Ahí es, uno tiene que escuchar al jubilado, porque cada jubilado tiene una historia y digamos, y tiene razones médicas o de necesidades que cumplir. Acá aparece una interesante que tiene que ver con el monotributo, porque venimos de unos años donde el monotributo fue rey en muchas relaciones de trabajo. Sí. Dice, estoy pagando monotributo desde hace 5 años, pero antes trabajé en una empresa por 15. Sí. Dice, ¿yo me tengo que jubilar con la mínima? No, eso es un mito. ¿El monotributo baja el monto o no baja el monto? Bueno, ese es un mito que está bueno que lo traigamos a la charla. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, no hagas monotributo que te baja la jubilación. Con la ley actual, hablo de ley actual porque hay un proyecto de reforma, que no sabemos nada, pero que hay un proyecto. Pero hablemos de hoy, que es lo que podemos asegurar. Con la ley actual lo que te determina ver son los últimos 10 años en relación de dependencia. ¿Qué significa? Que si este señor trabajó del 80 al 90 y después tuvo toda una vida autónoma o de monotributo, ANSES va a esos años. A actualizarlos al día de hoy para tener una jubilación sobre esos años. El monotributo lo que hizo fue sumarle años de servicio para llegar a los 30 años. Es más, hay algo que yo siempre recomiendo. Hay mucha gente que ha tenido trabajos muy importantes como gerentes de empresas o directores de empresa y se han tenido que ir o los han desvinculado. Lo que siempre digo es cuidar esos aportes. Hay que cuidarlos, si te contratan, irte un monotributo. ¿Por qué? Porque si vos, es mucho peor conseguir un trabajo y que te baje el promedio de la relación de dependencia esa, que empezar a hacer un autónomo, un monotributo. Claro. ¿Entendés? Entonces es importante también para todas aquellas personas que cuiden la relación de dependencia, que es lo que te va a dar una buena jubilación. ¿Y qué pasa entonces? Esto me surge otra pregunta, en el camino inverso. Si aquel recorrido que vos hiciste como trabajador en relación de dependencia está más abajo de lo que vos lograste después facturar como monotributista. O sea, el monotributo es jubilación mínima. Te explico por qué. Vos monotributo, cualquiera de sus categorías de la A a la L o E, no me acuerdo cuál es la última, siempre el componente que va a la jubilación es mínimo de 219 pesos. Bien.
Quizás de aquí también sale ese mito de que te baja. Bueno, lo cierto es que si solo sos monotributista... Vas a tener jubilación aunque mínima. Factures 700.000 pesos al año. Igual tenés un límite, ¿no? Sí, pero creo que está por ahí, por eso justo dije ese número. Exactamente, estás complicado. Vas a ir a la mínima. Por más que factures... ¿Y como autónomo sucede lo mismo? Un poquito más, pero no, porque lo que tienen los autónomos y los monotributistas tiene una razón de ser esto, no es que es una locura. Hoy una relación de dependencia, poner de 20.000 pesos, el 11% se va a la jubilación. De 20.000 pesos, ¿cuánto es el 11%? 2.000 y algo. Bueno, exacto, ponele, 2.100, ¿sí? Como monotributista pagás 219. Claro. Como autónomo pagarás 2.000, 1.500, depende de la categoría, lo que factures. Lo que se paga mucho de autónomo, de monotributista, es el componente impositivo, lo que vos facturás impositivamente, pero tu jubilación, le estás dando poquito a tu jubilación. Claro, y ese autónomo de 1.500 lo paga el que factura 30.000 y el que factura 150. Exactamente. Ese es el problema. Entonces la facturación no importa tanto de lo que vos factures, sino es un componente fijo. Y es mucho más bajo que una relación de dependencia. Tiene una razón de ser. Lo que debería hacer, modificarse, es que cada uno pueda aportar o pueda aumentar el aporte de lo que va a la jubilación. Esa sería una gran modificación para esta nueva ley. Que el autónomo tenga la posibilidad de tener una mejor jubilación pagándola. Claro. Si yo facturé 50.000, pagar el 11% de 50.000 yo como autónomo pagándolo para tener una buena jubilación. No saber que voy a caer en una mínima o unos pesos más de la mínima. Bien. Paso a otro, ¿puede ser? Sí, lo que quieras. ¿Es verdad que van a sacar las ofertas de reparación histórica a fin de mes? Yo no tengo ni oferta, dice, bueno, acá con signo de admiración. Bueno, ese es un caso importante. Llegaron mails hasta la semana pasada que el 31 caían ofertas, pero ya hubo un rumor importante, hasta salió en los diarios, que se iban a prorrogar las ofertas. Hay casos de un montón de jubilados que todavía no tienen ofertas, o que se las dieron de baja, o que están en revisión. Esta semana puntualmente nos pasó de ir a homologar a ANSES y no poder homologar porque el caso estaba en revisión, estaban recalculando, como dicen. Todos esos casos, obviamente que van a tener una prórroga en ANSES. Si no tuviste oferta, van a tener que hacerte una oferta en algún momento, y de ahí empieza a correr los 6 meses que tenés vos de tiempo para aceptar la oferta, ¿sí? Con lo cual, hay que estar atento todas las semanas como ejercicio a la gente que no tiene oferta, de ingresar a Reparación Histórica desde su página ANSES con la clave de Seguridad Social, y chequear y evaluar si tiene oferta, si le interesa. Y hacer números, como siempre digo, asesorarse y chequear que los números de oferta y de posibilidad de juicio no sean tan distintos. Silvia, nos están empezando a llegar consultas ahora, en este momento, por Twitter. Bueno. ¿Puede ser? Sí. Lo tenemos a David, aquí en el hashtag Bien de Sábado, nos están empezando a preguntar. Trabajo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como docente y como profesional de salud. O sea, tengo 2 recibos de sueldo. Sí. ¿Se suman aportes? Claro. Por cada cargo. El caso de él, si él tiene aporte docente, va a tener, esta es una jubilación mixta, porque va a tener componente docente por la parte docente, si llega a cumplir el requisito que requiere docente, y por otra parte, su jubilación sobre el aporte de jubilación ordinaria. El caso de este señor va a ir a trámites complejos, porque este tipo de cálculo de haber no lo realiza la UDAI donde están, sino hay un sector que se encarga de este tipo de cálculos complejos, dicen, porque es mixta, ¿sí? Sí, vas a tener jubilación en relación a ambos cargos. Bien, aquí preguntan, a mí afirma Graciela Azul y dice, a mí me pagaron la reparación histórica 380 pesos y yo no firmé nada. Y claro, eso es lo que hablamos de las reparaciones automáticas. Diciembre y enero, y aparentemente ahora en abril se viene otra tanda gigante, ANSES lanzó en forma arbitraria pagos de reparaciones históricas. Tienen que, supuestamente dijeron que era para un público vulnerable, para aquellas personas que no superaran el haber y medio mínimo, cuando las reparaciones no son mayores a un haber mínimo, un montón de requisitos. La realidad es que hay un montón de gente que está cobrando reparaciones históricas y no cumple estos requisitos automáticos. Vos lo que tiene que hacer esa persona es hacer el cálculo, ver si esos 389 se ajustan a su realidad, si es lo que le corresponde. Y si no, iniciar juicio y rechazar esa oferta. Vos tenés posibilidad de rechazar si no te interesa eso y hacer juicio. Tenés que tener claro si realmente te interesaría ir a un juicio y cuánto es la diferencia.
Porque siempre digo, por 500 pesos más te conviene aceptar. Si vos vas a esperar 5 años para cobrar 500 pesos más que lo que te ofrecen, no te conviene. Pero si son 5.000 pesos más, Claro. te conviene. Es mucha. Hay casos que las diferencias son abismales. Abismales. Tenemos otro aquí, Carolina Patiño dice: buen día, doctora, mi marido trabaja hace 12 años en blanco, pero tiene 52 años. ¿Él tiene derecho a jubilarse cuando cumple la edad? Faltan 13 años Claro. con la edad y él tiene 12. Tendría 25. De acá Le van a a 3, faltar. sí, chicos, pero de acá a 13 años. No sabemos lo que va a pasar con la ley jubilatoria. Claramente lo que te puedo decir es, esta ley no va a existir más. Cambiarán los requisitos y yo creo que van a cambiar requisitos. No sé, imagínate, no podemos decir absolutamente nada porque todavía no está circulando ni el proyecto de ley. Lo que te puedo decir es que él siga aportando. Esa es la sugerencia, porque 25 años es un montón de aportes cuando llega a los 65 años. Que siga aportando, que seguramente yo te diré que de acá a un año o dos ya vamos a tener novedades de la nueva ley y a ver qué novedades, digamos, hoy no puede tomar ningún tipo de moratoria cuando falten 13 años por delante. Es Acá difícil. nos dice Dora: yo acepté la reparación histórica automática e hice la huella en ANSES. Sí. ¿Cuál es el paso siguiente? Si es automática, que ANSES te lo está pagando, averigua en ANSES si no necesitas reconfirmarlo con un abogado. Pero sí, la mayoría, no digo todas porque hay excepciones siempre, en la mayoría de los casos no es necesario homologar con un abogado si hay reparación automática. Hay muchos casos que sí. Por eso es importante que digamos, que evalúen tu caso en particular. Anda a ANSES o anda a un abogado para que te chequee si vos necesitas homologar tu caso en ANSES o es suficiente con lo que hiciste. Bien, retomo una de las que teníamos de antes. Dice: me jubilé por invalidez hace 2 años y cumplí los 65. Sí. ¿Puedo pedir que pase el retiro de jubilación ordinario? ¿Se puede transformar? Sí, se pueden transformar. ¿Pero por qué? ¿Eso trae un beneficio económico? ¿Es mejor la realidad es esta, cálculos. ¿Por qué? RTI, retiro por invalidez, toma solamente los últimos 30 meses o 18 meses de tu vida activa. Entonces, eso te va a dar un cálculo y una jubilación determinada. Jubilación ordinaria, como sabemos, toma para el cálculo del haber los últimos 10 años en relación de dependencia. Entonces, si vos, promediando los 10 años de relación de dependencia, te da un haber mayor, tenés que hacer la transformación. Si te da el mismo haber, quédate donde estás, que va a ser exactamente lo mismo. Es una cuestión de cálculos la decisión. Si te da más plata, transformalo. Si no, seguí como retiro por invalidez, que las condiciones van a ser las mismas. Bueno, explotaron las consultas. Mientras vos puedas quedarte no hay y problema. producción me diga que seguimos. Dale, vamos. Seguimos porque son muchas, ¿eh? Dale, vamos. Sandra Gusini dice: si tenés todos los aportes, pero tengo 56 de edad, evidentemente. Sí, ¿Me puedo jubilar, dice Sandra? No hay jubilaciones anticipadas. Hubo ¿Cuál es la par edad de hoy meses. para mujer y para hombre? Hombre, 65 años, inamovible. Mujeres, 60 años, con posibilidad de optar, si sos, digamos, si estás trabajando y no querés jubilarte, hasta los 65 años. Pero hoy a los 60, hay gente que dice, me quiero jubilar, a los 60. Hasta los 60 no se puede hacer nada. El caso de esta señora es, si tiene un problema, una afección médica, intentar por un retiro por invalidez, pero seguir trabajando 8 años más, que pasa rápido. Hay que aguantar. Luciana Maldonado dice: a mi papá le sacaron la pensión no contributiva por discapacidad porque su cónyuge cobra la jubilación mínima. Sí. ¿Correcto esto? Es verdad. Lamentablemente... Es por familias. Las pensiones no contributivas, pensiones no contributivas son aquellas ayudas que da el Estado, ¿sí?, para aquellas personas que o tienen problemas de invalidez o bien son gente con necesidades económicas. Esas pensiones no contributivas te exige que no estés casado, y si estás casado, tu marido no tiene que estar cobrando un beneficio o estar trabajando en actividad o una jubilación. Clarísimo, entonces. Seguimos, acá hay más preguntas. Dice: ¿qué hago? Perdón, no estoy leyendo en este momento y me cuesta la redacción. ¿Qué hago? Dale. ¿Tengo o no tengo 30 años de aporte porque no tengo los comprobantes?
pero llego a 10 registrables de los últimos. Bueno, entonces, ¿Qué hago? yo lo entendí, Vamos, yo lo entendí porque yo los escucho. Bien. Entonces, ¿Qué hago para o sea, jubilarme? él lo que dice es, él tiene los últimos 10. Sí. Sí, lo que tenés que hacer es ir al ANSES y pedir una sábana de aportes y ver si los 30 años... A ver, espera, ¿qué hago que no tengo 30 años de aporte porque no tengo los comprobantes? Llego a 10 registrables en los últimos. A ver, si tenés la edad jubilatoria y nunca, aparentemente nunca hizo los aportes anteriores. Claro. Bueno, igual, paso 1, pedir sábana de aportes, porque a veces uno se olvidó que en el año 80 Y aparece te hicieron algo. 2 o 3 años de aportes. Ahí ya me gané 2 o 3 años más. Tengo que llegar a los 30. Hoy están las moratorias, con lo cual puedo acceder a una jubilación si no tengo los 30 años de servicio. Por eso es muy importante que la gente que tiene la edad jubilatoria y tiene los requisitos de esto, como este señor que tiene 10 años de aportes, que vaya y se jubile, porque hoy se puede. Hay que hacerlo. Hay que Ahora, hacerlo, no relajar el momento porque es hoy. es hoy. Tengo otro aquí. Buen día, dice Grisel Gutiérrez. Buen día, jubilaron a mi esposo con moratoria y la mínima paga hasta hoy monotributo, pero no le reconocieron un día de esto. Hay reclamo, bueno, perdón. La redacción Un día es muy de esto hay difícil. reclamo. Bueno, a ver. Jubilaron a mi esposo con moratoria. Sí, acá lo estoy leyendo. Paga. Y la a mínima. ver, primero, la moratoria de tu esposo hay que ver si fue total, es decir, por los 30 años de servicio, en esos casos, o con monotributo o autónomo, es jubilación mínima. Bien. Lo que hay que ver de la jubilación de tu esposo es si trabajó en empresas bajo las órdenes de alguien, relación de dependencia llamamos, que ahí hay que pelear esos aportes. Para eso hay reclamo. Si tu esposo solo tuvo monotributo, autónomo y moratoria, no hay posibilidad de reclamo, ¿sí? Bien. Solo si hay relación de dependencia. Y reclamo siempre hay posibilidad, digamos. No es que prescribe. Hay gente que está iniciando juicios cuando se jubiló hace 30 años. No hay siempre puedes reclamar. Excelente. Seguimos. Alex, este caso, qué interesante, a ver qué decís. Trabajo como monotributista en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Precarizado, aclara él. Sí. Pero también soy docente de la UBA. ¿Y ahí le pagan? ¿Suma aportes? O sea, entiendo que lo que nos está diciendo es que por O sea, un lado como trabajo docente, monotributista y por el sí, otro lado a como ver, docente. el monotributo, no. Simultaneidad de aporte en el mismo periodo es 1. Por más que la gente trabaje, tenga 3 pueblos, esto pasa mucho con los docentes, ¿no? Que tienen como este que nos preguntaba el gobierno de la ciudad, que sí que tiene 2 cargos. Pero eso es, a ver, suma el haber sobre cada caso porque tiene relación de dependencia el otro docente. Claro. El monotributo no suma haber, no te va a aumentar tu haber. Lo que te va a aumentar el día de mañana es servicios, si son periodos donde no tenés. Si vos estás trabajando en la UBA como docente, cortás con la UBA y seguís como monotributo, el monotributo te va a seguir sumando servicios, pero no te va a determinar haber. Determina ver la relación de dependencia. Claro, va a sumar cantidad de años. Exactamente. En simultaneidad Nada. no te aporta nada. Nada. Está clarísimo. Alex, espero que estés mirando. Pará, y te quiero hacer una salvedad. Sí. Si tenés simultaneidad de aportes en relación de dependencia, como el caso del gobierno de la ciudad, ahí sí te suma ver. Claro. Porque hay relación de dependencia. 3 relaciones de dependencia te van a sumar más, es más plata lo que estás, porque esa persona aporta 3 jubilaciones en definitiva. Entonces ahí sí. Al final del camino se va a contar, se va a complementar. contemplar Exactamente. eso. Nos pregunta Raúl, inicié trámite en diciembre de mi madre y empezó a cobrar con casi 18.000 pesos más de lo que cobraba. Bueno, no es una consulta, nos está contando, está contento. Bueno, qué bueno. Grande, acá vamos, está muy aplauso. contento. La verdad que es que pase eso y Es que un estén montón. alegres, un montón. La señora debe haber tenido muchos años de aportes. Mi mamá tenía aportes en relación de dependencia, nos dice Lidia. Mi mamá tenía aportes en relación de dependencia con moratorias por falta de aportes, pero no le tocó reparación, cobra la mínima. Bueno, cálculo y ver si con juicio podés... a ver, la relación de dependencia, siempre y cuando no sea de haber mínimo, te da la posibilidad de hacer un reajuste o la reparación. ¿Qué significa? Si tu mamá trabajó en relación de dependencia, cobraba, por ejemplo, al día de hoy 20.000 pesos, pero le hacían el aporte, porque esa es otra cosa, te aportan parcialmente. Por el haber mínimo, tu jubilación va a ser mínima. Hay que evaluar los aportes que les hicieron.
Bueno, perdón, hay infinidad, están cada vez hay más. Sigo. Sobre un sueldo de 28.000 pesos bruto, Sí. ¿cuánto es la jubilación? Y si la empresa no aporta, ¿qué pasa? No, si no aporta estás en el horno. Hay que iniciar juicio, lo habías explicado No, no, antes. igual el haber... Atención, Sergio, atención. Con lo que Sergio, está si diciendo, no ¿verdad? aporta, a llorar, a reclamar. Digo, ANSES te toma los saberes efectivamente realizados. Con un juicio laboral podés llegar a acreditar esos aportes, pero no el monto, que es lo que a él le interesa, porque 28.000 pesos es un monto interesante. ¿Qué pasa, Sergio? Pedí una sábana de aportes, porque sí, lo que hacen muchas empresas es no pagan aportes, pero después sacan moratorias y pagan todos los aportes. Ahí no vas a tener problema, se los va a tomar si están cumplidas las moratorias. Y no te puedo decir, no es fácil decir cuánto va a cobrar una persona que hoy tiene en actividad 28.000 pesos, porque es un promedio de los últimos 10 años. Claro. Es fácil decir si esta persona dijo, yo hace 10 años estoy en el mismo puesto como asistente contable cobrando la misma plata, ¿no? Fue aumentando a raíz de los aumentos de, digamos, Sí. de la vida. Claro. Ahí es fácil decir, bueno, este señor cobrará un 60% de su sueldo en actividad. Pero la mayoría de los casos no pasan eso, porque en los últimos 10 años fueron subiendo de categoría, porque cambiaron de trabajo y porque no hicieron aportes, porque cada caso No es fácil. hay que evaluarlo. Bien. Mira, lo voy a responder yo, porque ya aprendí en este ratito. Mira, Qué bueno. nos dice Alejo, 4 años en relación de dependencia, 5 como docente estatal y 42 años, me quiero jubilar con 50. ¿Puedo aportar voluntariamente? Ya nos explicó que con 50 no se puede jubilar, o No. hay una excepción para docentes. No, docente, primero, lo que creo es que debe ser docente de provincia. Estoy infiriendo, porque los Sí. docentes de provincia, en el IPS, que es una caja aparte del ANSES, tiene otras condiciones, que a los 50 hay algunos docentes que se pueden jubilar. Ah, bueno, quizás. Pero eso es una jubilación muy específica de allí. La mayoría de la gente, a ver, dice 4 años en relación de dependencia y 5 como docente estatal. No, 5 docente estatal no es docente. Como mínimo para hacer una jubilación docente necesitas 10 años frente a grado Bien. en el ANSES. No es que podés jubilarte, ¿sí? Con 50 puedo aportar voluntariamente. Lo que te sugiero que con 50 aportes voluntariamente es el monotributo, pero no va a ser jubilación docente y vas a tener que esperar hasta los 65 años. Todo esto infiere que hasta los 65 no te vas a poder jubilar y mi sugerencia es aportar. Claro. Y lo que habías explicado antes también, no existe en Argentina la posibilidad de decir, bueno, yo quiero sumar a mi jubilación, eso no existe. No. No es posible, No por es lo menos posible. por ahora, No. con la ley que tenemos. No. Una pregunta, soy contratada hace 9 años en gobierno como monotributista, dice Luli. ¿Es legal? Luli, contratada porque hay dos tipos de contratos en el Estado. El contrato que te pagan, que sos una suerte de consultor y tenés, facturás como monotributista, como autónomo, o la persona, digamos, que está trabajando como contratada, pero te hacen la relación de dependencia. Hay que ver cuál de los dos casos. Claro, si vos estás haciendo trabajar de lunes a viernes 8 horas por día, nos da la sensación, acá con la doctora estuvimos estudiando el caso, que estamos hablando de una posible relación de dependencia encubierta. Claro. Que después, bueno, ahí nos avisas y ya accionamos hacia... No, bueno, claramente no es correcto que No lo haga el sería Estado correcto. ni que lo haga un privado. Monotributista, Lo que aclara la doctora es quizás claro. vos sos un consultor. Si sos consultor, Bueno, otra cosa. obviamente que sí. Si trabajás de lunes a viernes, como dijiste, 8 horas, o siempre el mismo, qué sé yo, y las facturas son correlativas, siempre Eso el mismo quizás solo para empleador, esa persona, parece claro. da toda la pinta de que está irregular la situación. Bien. Dice Mariela... Perdón, yo sigo, ¿eh? Vos seguís, dale, vamos. Dice Mariela Varela, buen día, a mi padre lo jubilaron con una categoría inferior que lo que correspondería. ¿Se puede reclamar? Hay que sacar primero, lo que te digo es, no importa la categoría, sino lo que él cobraba. ¿Por qué? Porque muchos te dicen, por ejemplo, categoría administrativo. Y el administrativo, categoría administrativo, cobra 50.000 pesos. Categoría gerente y cobra 20.000. ¿Cuál va a ser más alta la jubilación? El que dice administrativo.
porque importa lo que cobraba efectivamente, no tanto la categoría laboral, salvo que seas un docente y que sea el último cargo y demás, que es más complejo docente, lo separamos, ¿sí? Sí, la común, digamos, la gente común, que muchas veces se preocupan por las categorías laborales, digamos. Porque en el recibo de sueldo un jubilado figura con qué categoría se jubiló. No, para nada. ¿Y a qué hace ANSES lo único que entonces? toma es el promedio de los últimos 10 años, sin importar la categoría laboral que tenías. Lo que te digo, si tu categoría laboral era de gerente, pero vos cobrabas mucho más como administrativo, el administrativo va a ser mucho más alto la jubilación que el gerente. Entonces, importa el haber en actividad y el aporte que hizo tu papá. Distinto es el caso que nunca le respetaron las categorías a su papá, y hay mucha gente que, esto pasa más en el Estado, que inicia juicios administrativos para que para que les suban la categoría y cobren más plata. Eso es otra cosa. Pero en ANSES lo único que se puede atacar es sobre el haber hecho. Bien, nos dice Gonzalo Sapia. Mi papá tiene 10 años de aporte y 65 años de edad. ¿Se puede jubilar? Bueno, y ahora escúchame. Con esto de la pensión por vejez, la única posibilidad que tienen los hombres es de jubilarse con la 24.476, que es la primer moratoria que salió en el 2004. Si tu papá tiene esos 10 años después del 94, lo podemos jubilar perfectamente sin problemas. Si tu papá esos aportes de 10 años los tiene antes del 94, va a pensión por vejez, que el 80% de una mínima. Clarísimo. Vilma, buenos días, yo estoy esperando desde agosto, soy discapacitada y todavía no tengo oferta. Entiendo se refiere a la reparación histórica. La reparación histórica. Vilma, está lleno de gente que está en la misma situación que vos. Lamentablemente hay expedientes que no los pudieron alcanzar, están recalculando, están reviendo. Es un tema delicado, pero en algún momento lo que te digo es todas las semanas metete que tiene que empezar a haber oferta. Lo que sí chequea que estés dentro de la reparación histórica, porque hay gente que está esperando, pero por ahí ya te dicen si estás dentro o estás fuera, ¿eh? Por ahí está esperando algo que no le corresponde. Acá Laura Gómez, bueno, nos felicita, dice que están muy claras sus explicaciones. Gracias. Y seguimos con Noris, así figura como el usuario. Dice, nunca salió, esto no entiendo, nunca salió la lista de abogados en la página de reparación histórica de mi mamá y ya la cobra. ¿Cómo se debe interpretar? ¿Qué es la lista de abogados? Bueno, ¿por qué? Para homologar es obligatorio tener un abogado, porque la homologación judicial requiere ir a la justicia con abogado. El caso de tu mamá es una reparación histórica automática, por lo que si ya está cobrando, ANSES en forma voluntaria empezó a pagarte. Anda a ANSES y averigua si realmente necesitas un abogado, porque muchos casos que están cobrando no necesitan abogado. Nos dice Yani, buen día chicos, consulta. Esta consulta me preocupa porque es muy frecuente, también por esto que vos nos explicabas antes de esta cultura del trabajo en negro que hay en nuestro país. Dice, mi mamá tiene 59 años, trabajó en negro siempre, probablemente haya sido empleada en una casa de familia. O eso. Es un clásico. ¿Se puede jubilar con moratoria? Tu mamá tiene que tener aportes después del 2004, urgente monotributo o monotributo social, para cuando cumpla la edad tenga el requisito de los años aportados. Hay que hacerle el cálculo, según el mes en que haya nacido. Ya aportar, ya. Todas las mujeres de 58 años en adelante que no tienen aportes, aportar. Y también muy importante para... Tarea del hogar. Para las mujeres que trabajan como empleadas en casa de familia. Que pedir que les aporte. Exijan el aporte. Ya está regulado hace mucho tiempo. Sí, hay que aportar. Y no es difícil, realmente, no es un monto y hay tan grande. Una herramienta que es el monotributo social, que es bastante barato para la gente, que es para un grupo de gente vulnerable, que pueden ir al Ministerio de Desarrollo Social e intentar sacarlo, que por muy poca plata van a tener un aporte y su obra social. Tenemos que empezar nuevamente con la política del aporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay toda una tendencia, como estoy repitiendo, a que las jubilaciones ya no va a haber más jubilaciones sin aportes. Entonces tienen que empezar a pensar la gente en su jubilación y aportar lo poquito que puedan. Después si consiguen un laburo dejan de aportar y, bueno, uno pide estas cosas, pero tampoco está fácil la cuestión, ¿no? Y también, pero digo, volviendo al tema de las empleadas, las mujeres que trabajan en casa de familia, que quizás dice, pero lo que pasa es que yo voy un día a una casa
casa, otro día otra, ¿cómo hago? Viste que por ahí, con lo poco que les pagan, si ese se tiene que hacer cargo. No, es muy difícil. Empiecen a negociar ahí, bueno, mirá, vos dame Sí. un porcentaje, que el otro me... Porque es muy existe importante. también el aporte por porcentaje, no te tienen que pagar todo el mismo. Totalmente. Entonces, trata de convencerlo de que lo hagan, porque además es su obligación. Sí. Dice Polo González, buen día, ¿realmente vale la pena la reparación histórica? ¿No es muy poco? Y depende del caso. Hay gente que, vuelvo a insistir, por juicio podés cobrar 10.000 pesos más. Por reparación te dan 3.500. El viejo viene y te dice, yo quiero mis 3.500 ya. Claro. No quiero esperar 5 años para los 10.000. Sí. Y si la persona tiene necesidades, ¿qué le puedo decir? La verdad te conviene un juicio, porque la diferencia es mucho, ¿ok? Obvio que siempre conviene el juicio, siempre, no hay opción. Pero hay necesidades, edades y situaciones médicas que hacen que uno no quiera irse a 5 años, quiera hacerlo ahora. Y hay que escuchar, ¿no? Según las necesidades. Hay gente que dice, yo quiero todo lo que me corresponde, que eso es el ideal, entonces anda un juicio. Sí, claro, pero bueno, es un tema de... Es un tema de necesidades, Lo que da bronca es aceptar reparaciones por 200 pesos cuando, por ejemplo, con un juicio cobras 4.000 pesos más. Porque 200 pesos al jubilado no le cambias la diaria, ¿sí? 4.000 le cambias la vida. Entonces, hay que evaluar cada caso. Es muy difícil decir, la reparación histórica no sirve. No es que no sirve. Te pagan menos de lo que te corresponde, pero te están pagando. Claro. Y con con un público tan vulnerable, con tantas necesidades, es importante que vayan cobrando un poco más en algunos Desde casos. ya. Eduardo Solesio nos escribe, ¿se puede contar para la jubilación 17 años consecutivos como bombero voluntario? Mira, un bombero nos escribe. Mirá, No sabía que los bomberos voluntarios tenían aporte. Mirá qué Sí. La realidad es que hay que evaluar cómo te hicieron los aportes y dónde trabajás. Si trabajás en provincia, el que te aporta es la provincia, ¿sí? Y el aporte, digamos, te vas a jubilar por la caja de la provincia, que es un requisito totalmente distinto. Si a vos te aportaron acá en Nación, no va a haber ningún problema y te los van a tomar. Si no aportaron, no hay posibilidad. Solo se jubila la gente que tiene aportes, digamos, por más que haya sido voluntario, ¿no? Tienen que hacer como un reconocimiento. Acá nos pregunta Ramón Gallardo, dice, soy ciega, bueno, no sé si es... Hay leyes está... especiales, ¿eh? Sí, dice, ¿cómo pasa una jubilación de ANSES? Evidentemente creerá que le conviene pasar a la jubilación de ANSES para un ciego. A ver, ANSES tiene... Una pensión, me imagino. Debe tener una pensión no contributiva. Imagina, viste que sí, tratamos de... los datos que tenemos, Sí, por supuesto. la señora debe tener una pensión no contributiva del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que por qué la gente se quiere pasar a la jubilación de ANSES? Porque el monto es relativamente lo mismo, un poquito más. Por PAMI. Porque PROFE es una obra social que tienen las no contributivas, que aparentemente, por lo que me cuentan los jubilados, es malísima. Malísima. Imagínense que quieren PAMI, por PAMI se quieren pasar a la jubilación ordinaria. Sí, es que PAMI lo que tiene, hay que decir que tiene su tiempo. No, pero difícil, no podés comparar. Pero al fin del camino, al jubilado le cumple, le dan los medicamentos, se puede atender. PROFE no tiene ni medicamentos, o algunos pocos. Claro. Entonces la gente se quiere pasar. Los no videntes, para poder acceder a una jubilación de ANSES, que es la ley de no vidente, tienen que tener o 20 años de aportes o 45 años de edad. Dice la ley. En esos dos casos ella va a poder. Y lo importante es que sea no vidente 100% de los dos ojos, no evidencia total, y por una antigüedad mayor a 5 años desde la fecha de inicio de la jubilación. Bueno, acá Rafael Barrios dice, mi madre es pensionada, tiene 75 años, nunca tramitó su jubilación porque le decían que le sacaban la pensión. No. ¿Es verdad? No. ¿Y se puede tramitar la jubilación después de tu mamá tiempo? puede perfectamente jubilarse, Mirá qué linda noticia le estamos dando a Y Rafael. los años que le faltan, lo único que va a tener que pagar la moratoria de contado si no tiene una pensión mínima. Pero ya, yo te diría mañana turno. ya. Lucía nos dice, mi papá tiene 36 años de aporte, 61 años de edad.
¿Hay alguna posibilidad de jubilación anticipada? No. No, Lucía. No, lo hemos Salvo explicado. que haya tenido aporte privilegiado. No hablamos de los abogados. Hablamos de todo, bueno. pero no del aporte privilegiado. Hablemos un poco de eso. Por entonces, a ver ejemplo, cómo si es. vos tenés una labor privilegiada y que te aportaron un taxista que se jubila a los 60 años con 30 años de servicio, construcción, camioneros, colectiveros, mineros, todos la gente que trabajó en metalúrgica, en frío, toda esa gente que ha trabajado en trabajos insalubres, tiene aporte insalubre y se le puede bajar, en función de los aportes que haya tenido en su vida activa, la edad jubilatoria. Hay que evaluarlo y tenés que tener los certificados que diga que él tuvo aporte privilegiado. Si es aporte común, hasta los 65 nada. Hay que esperar. Hay que esperar. Silvia, muchísimas Un gracias. placer. Nuestros televidentes han podido consultar. Muchas gracias por estar con Un nosotros. Te placer. esperamos en otro Sí, sábado. por supuesto.